¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudia la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad, agarra por internet, está fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla, y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo, con los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía, no están ocultas, están al descubierto. Ahora, unos que son más teólogos, dicen, es que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, porque usted sabe que hasta Constantino la Iglesia de Cristo era perseguida. Y entonces vivían en subterráneos, y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la Iglesia Católica, que es la iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica y esa iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313 esa iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dámaso I, papa de la iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa iglesia pagana y prostituida es la Iglesia Católica, voten la Biblia, porque la iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa Iglesia Católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. Sean coherentes. Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia y ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande. Viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor, porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos, y los cristianos evangélicos no mienten. Ellos dicen verdad. Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes, que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos. Por ejemplo, yo les pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Yo les digo, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos. Pero no se dan cuenta, porque el pastor les dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta de que están diciendo mentiras. Pero si yo no les demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, va a aprender que eso es blanco. Pero no es blanco, es negro. Bueno, pues vamos a tratar de mostrar un poquito. Vamos a hablar primero en lenguas. Según dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4, él nos viene a explicar
que existe el don de lenguas. Pero también nos viene a explicar cómo debe ser el don de lenguas, que todos debemos tener presente. Dale. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. San Pablo dice que hay que buscar la caridad y hay que buscar los dones. ¿Cuál es el don más especial? El de la profecía. Observe algo, Pablo va a hablar de estos dos dones, uno de la profecía y otro el don de lengua, son dos dones. Y Pablo va a mostrar que el más importante es el de la profecía. El don de lengua es que usted hable y nadie le entiende. El don de profecía, que es el más importante, es que usted hable y le entiendan los hombres, las mujeres, los feos, los bonitos, los jóvenes, los niños, los letrados, los que no saben leer, que todos le entiendan. El don de profecía todos entienden, el don de lengua nadie entiende. Por eso Pablo dice otra vez, lo último. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pablo dice, aspiren el don de la profecía, aspiren que cuando ustedes prediquen, todo el mundo les entienda. Siga. El que habla en lenguas... Ahí quita el otro. Lo contrario del don de profecía es el don de lenguas. O sea, el don de lenguas, lo va a explicar Pablo, es otra cosa distinta al de profecía. El de profecía todo el mundo entiende. El don de lengua. El que habla en lenguas no habla a la gente. No habla a la gente no le entiende. Siga. Sino a Dios. Sino a Dios. Siga. Y es que nadie le entiende. ¿Y es pues, que qué? Y es que nadie le entiende. Repítalo. Y es que nadie le entiende. En el don de lenguas, otra vez. Y es que nadie le entiende. Nadie le entiende. Y porque nadie le entiende, ahí es donde los protestantes se aprovechan. Hablar en lengua como nadie le entiende, dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas. Y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo. Y debo decirles hoy la verdad, solamente los protestantes hablan en lenguas porque son unos mentirosos, engañadores, que hablan en lenguas para engañar a los tontos. Porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar. Lo importante es amedrantar a la gente, asustar. Ustedes no tienen el Espíritu Santo, vean que yo sí tengo el Espíritu Santo, yo sí lo tengo. Usted asustado dice, me meto evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso. La Biblia habla de que el don de lengua es un don, es cuando Dios se lo quiera dar, es cuando Dios se lo quiera manifestar, no es cuando usted quiera. Es un don. Repítalo y sigue. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu... Un poquito más atrás para que está la idea. El que habla lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía... El que tiene el don de profecía, lo contrario del don de lenguas, es el don de profecía. ¿Ustedes me han visto a mí hablar en lenguas? No, a veces que digo, yes, más nada. Hablo en lenguas. Eso es lo único. No. Porque Pablo dice, es el don, no es más importante. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía. Que ustedes hayan dejado, todos ustedes de sus quehaceres, y vengan aquí, no le van a dar cerveza, no le van a dar comida, no le van a dar nada. Vienen de lejos a escuchar 3 horas a un cura hablar. No se aburren, no se quedan dormidos, les gusta, se emocionan.
sienten la fuerza de Dios, les llena, entienden. Eso Pablo llama el don de profecía. Y eso es mejor que hablar en lenguas. Y eso a los protestantes les duele, porque Dios me ha regalado el don de profecía. Hasta los protestantes me entienden. Muchos se han convertido y están convirtiéndose cada día centenares de protestantes. Se están convirtiendo. Y los otros quedan aturdidos cuando me escuchan. Y como decía el hermano, son bravos para debatir conmigo por internet. Eso, por YouTube ponen mis videos y son bravos para debatir. Claro, cuando usted está viendo los toros desde la barrera, usted es bravo. Pero métesele al toro. A mí me gustaría que me debatieran así públicamente. Eso, agarrar un video y ponerlo ahí y decir, mire, el cura está mentiroso. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. No necesita tener el don del Espíritu, ni mucho menos. Eso lo hace cualquiera. Pero a ver, ¿por qué no vienen y me quitan la máscara así frente a frente? Es que aquí en Paraguay no hay evangélicos, es que no hay pastores. Se escondieron todos. ¿Por qué no vienen? ¿O ustedes no los invitaron? Sí. Entonces, ¿por qué no vienen? Pero son bravos y debaten y eso hacen, uy, y le voy a quitar la máscara al cura. A mí me da mucha risa, a mí me da mucha risa. Así le está pasando a los protestantes. 400 pastores. Un solo cura. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué le pasa con su Dios? ¿Qué le pasa con su espíritu? Que dice que Él me ilumina el espíritu, me guía el espíritu, expulsan demonios. ¿Qué le está pasando? Que no hacen nada. Porque el don de profecía es que la gente sea capaz de entender y Dios lo va a asistir. Ustedes a veces me preguntan, padre, ¿y usted qué come? Ustedes a veces dicen, padre, pero y es que usted no se cansa y usted compartimos y no nos cansamos y vemos los videos y nos trasnochamos y queremos más y más y más. ¿Y de dónde, en qué universidad estudió usted? Una vez tuve un debate como con 100 pastores. Y cuando el primero que se enfrentó, los otros iban a debatir conmigo y ya no quisieron debatir. Y le dije, ¿por qué no quieren debatir? Y uno agarró el micrófono y dijo, no, porque es que usted ha ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Y en ese tiempo yo no había salido de Venezuela siquiera. No es eso. Es que Dios ha regalado ese don. Aspiren al don de la profecía. Donde ustedes ni se imaginan que a veces voy a un lugar a compartir y yo le digo, Señor, ¿y hoy de qué me van a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y hoy qué me van a preguntar? ¿Y qué cita me va a dar? Ay, Señor. Y ni sé. Y llego y le digo, Señor, aquí estoy en tus manos. Y ustedes no me van a creer. Pero me llegan las citas y las ideas así y pelean en la cabeza a ver cuál entra. Y yo cuando termino le digo, Señor, me quedo admirado. Ustedes se sorprenden de mí, yo me sorprendo de Dios. Le digo, Señor, te la vacilas, qué bravo eres, qué fantástico, qué maravilloso. Yo sabe cómo aprendí, debatiendo con los pastores, no sabía qué me iban a preguntar, no sabía de qué iglesia era, no sabía qué le iba a responder, pero confiaba en el Señor. Hacía oración, sí. Leía la Biblia, sí. Sí, yo también me quedo sorprendido, porque es el don de la profecía. Díganle a Dios que le den ese don. Hagan como Salomón, pídele a Dios sabiduría para poderlo hacer. Y hagan como hacían los apóstoles, pídenle la fuerza del Espíritu Santo para que les dé la luz y para que les dé la fuerza para hacerlo. Pero pidan, se les dará. Busquen, encontraré. Toquen, se les abrirá. Pidan el don de la profecía, más que el don de lenguas. Repítalo y sigue. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe.
habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe. Siga. Les exhorta y los conforta. Los exhorta y los conforta. Pase al versículo 18 para no leerlo todo. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido. 5 palabras con sentido. Para instruir a los demás. Para instruir a los demás. Que 10.000 en lenguas. Que 10.000 en lenguas. ¿Para qué hablar en lenguas? Si no hay quien la interprete. Si la gente no lo va a entender. Hablo más en lengua que cualquiera de ustedes, dice Pablo. Pero cuando estoy en la comunidad, hablo 5 palabras que la gente me entienda. Más que 10.000. Y entonces, los que hablan en lengua quieren hablar más en lengua que en palabras que la gente le entienda. ¿Para qué? Simplemente para darse el lujo ahí, para que crean que ellos sí tienen a Dios y los demás no tienen a Dios. Bueno, de todas maneras, ahí sigue hablando, pero usted lo puede leer en su casa. La segunda pregunta que me hizo del canon. El canon. Esto no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon, llamémoslo así, una Biblia, que era la traducción de Alejandría, y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría, con 46 libros. El canon de Alejandría con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en dos. Los judíos cristianos
y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles, agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen, nosotros no creemos que Cristo es el Mesías. Nosotros no creemos en los apóstoles. Por tanto, nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos, no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan del Mesías. Como no aceptan del Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo. Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes, y todos los protestantes, todos sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Qué había dicho San Juan en el capítulo 22, versículo 18? Vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óiganlo. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Cualquiera me puede decir, pero ahí habla este libro se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está
al final de la Biblia, en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis, lo terminó de escribir hacia el año, pónganle ustedes, hacia el año 100 lo terminaría, en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan. Esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825. ¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? Los protestantes no le hacen caso, porque el pastor le dijo que no le hicieran caso. Y no es que leen la Biblia, puro engaño.